Con nosotros tenemos a José Luis Felipe. José Luis Felipe es doctor, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte también por la Universidad de Castilla-La Mancha. José Luis Felipe tiene una trayectoria en la que ha combinado la investigación y la docencia en gestión del deporte y el fútbol. Tenemos un perfil muy similar, parecido. Y él ha trabajado a nivel de profesional en el ámbito del fútbol y ha estado también trabajando en la Universidad Europea de Madrid y ahora actualmente está en la Universidad de Castilla-La Mancha. Está de profesor ayudante doctor y dentro de un mes y medio más o menos ya conseguirá la plaza de titular de funcionario seguramente porque es el único candidato que se ha presentado, porque muy pocos candidatos pueden tener perfil o currículum suficiente para presentarse a este tipo de plazas. Y José Luis Felipe lo ha conseguido ya. Bueno, Felipe está dentro del grupo de investigación que dirige la profesora Leonor Gallardo, que se llama IPOI. En ese grupo de investigación además tienen una empresa que ha salido del conocimiento científico de la universidad, una spin-off que se llama, que es cuando tú tienes un buen conocimiento científico y puedes aplicarlo profesionalmente al mundo laboral, puedes crear una empresa para ello. Ellos lo han conseguido y José Luis Felipe es parte de esta spin-off, ha sido uno de los elementos importantes para desarrollarla. Y está dedicada sobre todo a la gestión profesional del deporte a través de esa empresa. Hacen estudios sobre distintas sobre las superficies deportivas y materiales deportivos. También hacen estudios de composición corporal y también acciones y actividades de promoción de la actividad física y el deporte entre distintos colectivos, desde los más pequeños a los más familiares. Y después está la vertiente de fútbol que lleva José Luis Felipe, en la que han usado también el análisis de datos y el conocimiento estadístico, que también tiene muy bien formado José Luis Felipe en su trayectoria investigadora previa, y lo ha aplicado al fútbol para conocer la carga que están soportando los jugadores y con ello intentar predecir, intentar evitar lesiones de los jugadores y mejorar así también el rendimiento y la eficiencia y la eficacia de los jugadores que tienen. Entonces él creo que no nos va a hablar específicamente de cuáles son los datos que toman y demás, sino que va a dar una visión general de su trabajo para que vosotros veáis también una que podemos tener como licenciados graduados, en este caso, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entre el público también tenemos a Rafa Aranda, que es el profe de fútbol de aquí de la facultad, que también está haciendo este tipo de trabajos, asesoramiento a equipos de fútbol, y que tiene una salida profesional importante y que lo podemos hacer nosotros, como licenciados graduados en Ciencias del Deporte, que tenemos un buen conocimiento de lo que es el deporte, en este caso el deporte fútbol. ¿De acuerdo? Porque aparte de conocer los datos, hay que saber del deporte en sí para entender lo que son las cargas y los esfuerzos en ese propio deporte para después intentar con eso poder predecir y dar pautas de entrenamiento a los preparadores físicos y entrenadores. ¿De acuerdo? Pues para nosotros es un gran placer tener aquí a Felipe, que tiene una agenda muy cargada. De hecho ha venido directamente, no hizo noche ayer aquí y se volverá también, al acabar la jornada, se volverá rápidamente a su lugar de trabajo, a Toledo y Madrid. Así que muchas gracias, Felipe, y es tu turno, porque ya nos cuentas. Pues muchas gracias. Sí, se puede levantar. ¿Sí? Por eso ahora dejamos las 8 y si queréis, al final haremos el turno de preguntas. ¿Vale? Y sí que os recomiendo, ya os lo he dicho antes,
no creéis demasiado murmullo porque es muy sensible la cámara, el micrófono ambiental es muy sensible y detecta enseguida el murmullo y es molesto para los que están atendiendo. Sorry. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias tanto a Alberto, a Ferran, por invitarme para estar hoy aquí con vosotros y contaros un poquito, como siempre se dice en mi libro. Es un placer estar aquí en Valencia, me gusta mucho venir siempre aquí y nada, yo espero que lo que os cuente os pueda servir un poco para que veáis que hay más salidas profesionales dentro del mundo de la ciencia del deporte, igual de las que os hubierais planteado en algún momento, más allá de las típicas de profesor, preparador físico, entrenador, cosas así, gestor deportivo, más allá del doctorado, creo que hay salidas interesantes y bueno, quería contar un poco cuál es mi experiencia y cómo he llegado un poco hasta aquí. Como ha dicho muy bien Ferran, yo vengo del mundo de la gestión deportiva, yo estudié en Castilla-La Mancha, hice allí doctorado en Toledo, yo soy de Toledo, y cuando acabé el doctorado me fui a trabajar en la Universidad Europea de Madrid, trabajaba en la Universidad Europea de Madrid dando gestión deportiva allí, instalaciones deportivas también, y mi línea de investigación siempre han sido las superficies deportivas de césped artificial, donde yo comparaba el césped artificial con la hierba natural. Empezamos comparando las propiedades mecánicas, empezamos comparando la percepción de los usuarios, los jugadores en este caso, a más nivel o menos nivel, del césped artificial, de la hierba natural, cómo era. Luego ya nos quedamos solo. Empezamos a medir cómo rendían los jugadores en el césped artificial y en el césped natural, dónde había más riesgo de lesión, si en una superficie o en otra y tal. Hasta que al final ya, digamos que llegó un momento en mi carrera de investigación donde quité las superficies y me quedé solo con el rendimiento de los jugadores y un poco el control de las cargas. A mí no me gusta hablar de, vais a ver que hablo muy poco de prevención de lesiones o de predicción de lesiones. Es un término que no me gusta porque no se puede ni predecir ni prevenir. Ese es el punto de partida. Es imposible, porque si se pudieran predecir o prevenir, yo no estaría aquí, quizás estaría viviendo en Hawái o en Miami y sería multimillonario. La realidad es que no se puede y es totalmente imposible. Lo que sí se puede es que partiendo de un control más o menos adecuado de las cargas de los jugadores, partiendo de ese control, puedo llegar un poco a tener al jugador en un estado de forma óptimo. Si tengo al jugador en un estado de forma óptimo, y esto lo sabréis por el entrenamiento, el riesgo de lesión se reduce. Pero que, aun teniendo todo controlado y teniendo todo muy estable, sigue habiendo lesiones. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues, luego hablaremos un poco de eso. Pero bueno, sí, de primeras quería que conocierais un poco mi trayectoria que me ha traído hasta aquí y un poco a lo que me dedico actualmente. Trabajo en la Unión Deportiva Las Palmas, en segunda división y en mi tercera temporada en ese club. Estoy muy a gusto y la verdad que es un club espectacular para trabajar. Trabajo, digamos, en remoto la mayor parte de mi trabajo y más o menos una semana cada mes viajo a Gran Canaria para estar con el equipo. Otras veces están en Península y estoy con ellos, muchos fines de semana. Bueno, o sea, es un poco cómo va funcionando. Lo primero de los que quería empezar a hablar es de esto del mundo del Big Data y que ahora se escucha tanto, el mundo de los datos, que parece que el Big Data en el fútbol es el nuevo petróleo y siempre se dice, ¿no?, que desde que hay datos y todos los clubes, porque desde hace ya 5 o 6 años, todos los clubes tienen todos los datos de todos los equipos, los suyos y de los rivales, datos técnico-tácticos y datos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Es cierto que desde que se tienen todos esos datos, se han acabado las ligas de los 100 puntos, por ejemplo, ya no hay, la competitividad es mayor y se han acabado los unos fijos en la quiniela. Bien, no es más difícil ganar una quiniela ahora. ¿Por qué? Porque hay más competitividad. ¿Pero por qué? Porque también el rendimiento físico de los jugadores cada vez es mayor. En los últimos años, las acciones de alta intensidad y demás se han incrementado exponencialmente con respecto a años anteriores. Entonces, surge un nuevo área que ya viene del área de la ingeniería y sobre todo del área de la informática, que es el Big Data, y parece que lo tenemos que meter en el mundo del fútbol porque sí, ¿no? Y de pronto en el mundo del fútbol o en el mundo del deporte en general. Os pongo un ejemplo del mundo del deporte, en este caso en el tenis. Yo creo que todo el mundo os sonará esta foto que se hizo muy
muy famosa y todo el mundo en Twitter empezaba a poner Rafa Nadal es tan bueno que supera al que gana o derrota al Big Data, ¿no? O el Madrid derrota al Big Data. Ni el Madrid derrota al Big Data, ni Rafa Nadal derrota al Big Data, ni nadie derrota al Big Data. Esto solo quiere decir que cualquiera de vosotros en estas circunstancias, si hubierais tenido que apostar todo vuestro dinero, lo hubieseis apostado al Manchester City. Es decir, que en 99 de cada 100 partidos hubiese ganado el Manchester City. Punto. En un partido, en ese partido, solo y exclusivamente, por lo que fuese, ganó el Madrid. ¿Eso quiere decir que el Real Madrid es más que el Big Data? No. Yo soy madridista y aquí me levanté para que me iba a ir y justo metió el gol del empate. ¿Vale? O sea, creo que cualquier persona en su sano juicio hubiese pensado que ese partido se perdió. No tiene nada que ver con el Big Data. Y cuando vemos las retransmisiones en televisión, vemos situaciones como esta, ¿no? El otro día, hablando a los periodistas de Marca, les puse una igual con un fallo de Morata, que le daba un 90 y pico % de meter gol, y lo falla en una jugada del Atlético de Madrid, ¿no? Y en esta, que también fue muy comentada en redes sociales, que decían, está solo a puerta vacía, sin portero, no sé qué, no sé cuántas, un 85% de posibilidad de meter gol, no un 99, un 85. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un algoritmo que calcula que cada 100 veces que Benzema va a tirar desde ahí, mete gol. Sin portero, en esas mismas circunstancias, Benzema. Si hubiese sido otro jugador, hubiese sido otra. Si hubiese sido Haaland, quizá hubiese puesto un 96%. En este caso, el algoritmo le calcula a Benzema un 85, casi un 86% de posibilidad de meter goles en partidos. ¿Y esto está diciendo algo? No, pero ahora no lo pone, ¿no? El Big Data dice que Benzema, tal. Bueno, creo que está bien que se vaya hablando de esto. Pero empezamos a rizar el rizo y nos encontramos noticias de hace unos años que quizá os suenen, como que Guardiola ha contratado para su cuerpo técnico astrofísicos. Ahora no, los matemáticos están en los cuerpos técnicos. Hasta tal punto que antes del Mundial le presentan a Luis Enrique que si él ha contratado astrofísicos para el Mundial. Astrofísicos. ¿No? O el otro día cuando el Manchester United jugó contra el Barcelona, se filtraron estas fotos del cuerpo técnico del Manchester United en el palco del Camp Nou, creo que es en el partido de Barcelona, si no me equivoco, donde hay 8 analistas viendo y decían, no, es que están tomando decisiones en tiempo real para poder ir cambiando el estilo de juego en función de no sé qué y no sé cuánta. 8 analistas. Bueno, esta es la realidad de muchos equipos. Es cierto que tienen 8 analistas, pero que estén interviniendo en directo y haciendo cambiar al entrenador del Manchester United de opinión, cuidado. Y nos venden como que con los datos en tiempo real, que la Liga le ofrece a todos los cuerpos técnicos datos en tiempo real, de datos físicos y técnico-tácticos y espaciales y de mucho tipo de datos, que se pueden tomar decisiones con la tabla en el banquillo. Pero la realidad es que básicamente la mayoría de los equipos lo usan para ver las polémicas, para ver el VAR, si fuera juego o no fuera juego. Es muy difícil tomar decisiones en tiempo real en un partido y cambiar un planteamiento dado. Se pueden cambiar, claro que sí, pero el Big Data no ha venido eso en el mundo del fútbol. ¿Vale? Otra noticia, el año pasado en Las Palmas, cesan a Pepe Mel, y un medio bastante cercano al club lo que publica es el Big Data clave para su última decisión del club. El Big Data echó a Pepe Mel. Hay un ordenador, ha llegado y le ha mandado un email a Pepe Mel o algo de eso. No sé. O sea, no, a Pepe Mel echa al presidente y las decisiones las toma la junta directiva. Pongo esto de mi club por no hablar de otro club, que me parecería feo, pero es cierto que se filtra que se echa Pepe Mel y el Big Data dice que el mejor entrenador es García Pimienta. Bueno, García Pimienta es un excelente entrenador, lo sabemos todos, pero que es el Big Data el que quita uno y pone a otro, cuidado, ¿no? O noticias en el Marca del Big Data de los próximos fichajes del Real Madrid, ¿no? Y te compara a Iker Bravo con Endrick, y aquí yo veo este gráfico y creo que Endrick es un chavalito, un cadete que está empezando, y que Iker Bravo poco menos que Haaland, viendo este gráfico, ¿no? O los regates que hace Bellingham
en el Borussia, cuándo falla y cuándo acierta, ¿no? Y si es un buen fichaje para el Real Madrid o no es un buen fichaje para el Real Madrid. O estos tipos de gráficos que también me gustan mucho, los regates que hacen los jugadores por regates intentados, y esto es Big Data, ¿no? O sea, cuándo un jugador regatea y cuándo regatea bien, y cuál es el mejor regateador, y eso es... O Mbappé en la temporada no sé qué, y como cuando jugamos al FIFA, todo 99, todo bien. El próximo fichaje del Real Madrid, ¿no? Y aquí, ¿de cuál es el mejor regateador? Por regates intentados y regates acertados. Y esto es Big Data, ¿no? Y entonces llegamos al punto, lo voy a cortar, no sé si tiene sonido. O sea, absolutamente nada, nada. Para mí es irreal. No tiene nada que ver con lo que vives en un campo de fútbol, con lo que un equipo te demuestra, un futbolista te manifiesta. Pero sé que el futuro va avalado por datos matemáticos como los que me representan. Y seguramente yo me equivoco, como no quiero entrar en conflicto con algo que no entiendo, no te quieres adaptar los se me puede decir los no tuviera más. Bueno, lo paro porque es así todo el rato, y es que Petón está harto del Big Data. Bueno, porque dice que no funciona. Claro, si tú tomas como base que tu mejor jugador es el que mejor regatea porque lo dice un gráfico, claro que te vas a cansar del Big Data. Claro que vas a decir que no funciona. O si dices que has hecho a un entrenador y has traído a otro porque te lo ha hecho el Big Data y luego ese entrenador no sale bien, porque cuando Las Palmas ficha a García Pimienta, los 4 primeros partidos los pierde, la gente ponía la Big estafa, el Big Data no está actualizado, no sé qué. Claro, el problema es que si tú te refugias en unos datos, esto ya está, sin analizar, sin escudriñar, sin nada de nada, pues claro, al final no te vas a fiar del Big Data. Si tú aquí vas a pensar que porque ves este gráfico que Iker Bravo es mejor que Endrick, que no lo sé, no he visto jugar a ninguno de los dos, sinceramente, pero dudaría mucho que la diferencia entre los dos jugadores fuese así. Pero si yo me fío que el Big Data ha dicho que Iker Bravo es 100.000 millones de veces mejor que Endrick, pues claro, al final cuando vea que eso no pasa, me voy a enfadar con el Big Data. ¿Vale? Pedro es el futuro. Es el presente del fútbol esta temporada. Ahora. Entonces, bueno. ¿Entonces qué? Pues yo creo que entonces no tenemos que perder un poco la cabeza y tenemos que alegar un poquito a nuestra profesión, creo, a las ciencias del deporte, ¿no? Creo que dentro de las ciencias del deporte podemos explicar muchísimas cosas de las que pasan en un terreno de juego, muchos más de las que incluso nosotros nos creemos y muchos más de las que la gente piensa que podemos hacer. Porque a mí me han dicho cuando he trabajado en algún club antes del que estoy ahora, es que tú todo lo ves desde el punto de vista físico y el fútbol no es atletismo. No, el fútbol no es atletismo, pero hay que correr. Y cada vez se corre más, y cada vez se salta más, y cada vez se sprinta más, y cada vez las velocidades de pico son más altas. Y entonces nosotros tenemos mucho que decir. Y eso no lo dicen ni los fisioterapeutas, ni el cuerpo médico, ni los 8 analistas que están en el palco, ni nada. Eso es que hay un mercado laboral, un mercado profesional, un hueco dentro de las demandas laborales que podemos ocupar las personas de las ciencias de la actividad física y el deporte. Y ese hueco es nuestro, no es de nadie. Que no venga un fisio a decirme que ellos entienden de cuánto corre, de cuánto salta y de cuánto sprintan y que ellos, sabiendo lo que sprintan, pueden predecir lesiones. No. Eso es nuestro. Hablar de regates, hablar de todo eso, podríamos poner en duda si eso es nuestro área o no es nuestro área. Pero el área física y el control de carga, eso es nuestro área. Y que los jugadores estén en forma, eso es nuestro área. Y que el jugador pueda rendir más durante más partidos y más jornadas, eso es nuestro área. Y verdaderamente es el área que más se está incrementando y más está creciendo exponencialmente en los últimos años. Porque las variables técnico-tácticas siguen estando igual. El porcentaje de aciertos, de centros, de no sé qué, eso se mantiene estable a lo largo del tiempo.
Kroos hoy tiene el 92% de acierto y Iniesta cuando jugaba tiene el 92% de acierto. Eso es más. Pero los jugadores de hoy en día corren más, son más rápidos, sprintan más, juegan hasta más tiempo, son más veteranos jugando. Y eso lo podemos controlar nosotros, ¿no? Entonces, un poco lo que venía a contar es, pues, entendierais un poco en qué consiste mi trabajo y cómo hago mi trabajo. Y la primera parte es el control de carga, ¿no? El control de carga con dos elementos. El elemento principal para nosotros es el partido. Eso lo hacemos con el datos de Media Coach, que nos lo dan con tracking. Nosotros no jugamos con GPS, jugamos con tracking. Y luego el elemento de microciclo a microciclo, el control de carga a la semana, junto con el partido. Y partiendo de ahí vamos tomando decisiones. Luego vamos metiendo una serie de pruebas adicionales que las utilizamos, como yo digo, de control. Pero partiendo del control de carga. Entonces, cuando haces un control de carga y tienes a los jugadores con los GPS puestos o con los datos que te da el sistema tracking, que en este caso son bastante homologables unos con otros, lo primero que tienes que decidir, y lo que tiene que decidir cada preparador físico, cada analista de carga o llamarlo como queráis, es qué variables vais a medir. Cada día los sistemas GPS, dependiendo un poco de la marca, pero te están dando entre 190 y 250 variables. De esas 190 a 250 variables, tienes que elegir cuáles, porque no tienes tiempo. Verdaderamente todas son importantes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no miro los saltos que da un jugador, porque me da igual. Me da igual porque entiendo que un jugador que salta entre 6 y 12 veces, para mi deporte me da igual. Si fuese voleibol, pues tendría otra... seguramente miraría los saltos, pero no los miro. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de mirar todas. Os hablo de los saltos por poneros un ejemplo. O la distancia que recorren entre 6 y 12 kilómetros por hora. Pues no la miro, porque no me da tiempo. Da igual, miro otro tipo de distancia. O las aceleraciones por debajo de 3 metros por segundo al cuadrado. No las miro. ¿Por qué? Porque no me da tiempo. Miro las que están por encima. Entonces, yo selecciono variables y cuanto más tiempo estoy trabajando en esto, menos variables. Ya ahora mismo estoy trabajando con 4 o 5 y son 4 o 5 variables las que miro. En absoluto y en relativo en metros por minuto. Y ya está. Y partiendo de eso, voy viendo cómo puedo cuantificar la carga y cómo, quién va corriendo más, quién va corriendo menos. Ahora os voy explicando. Pero básicamente, con las distancias, las aceleraciones y la distancia de intensidad, tienes eso. No tienes que estar mirando mucho más. ¿Qué vamos haciendo? Vamos viendo el control diario de cada jugador, el control del microciclo, de que no tengamos ningún jugador que se desvíe ni por arriba ni por abajo. Si se desvía un jugador por arriba o por abajo, ahora lo voy a intentar explicar, es donde empezamos a tener un poco los problemas. Digamos que tenemos que tener a todos los jugadores en una posición, en una tendencia central, partiendo que cada posición es un poco diferente y que cada jugador es un poco diferente. Voy a ir intercambiando datos del año pasado con datos de esta temporada, sobre todo los que tienen nombre son del año pasado, para un poco evitar cualquier tipo de problema, ¿vale? Estos son datos de la temporada pasada. Vamos mirando todas las tareas. Esto es una tarea del otro día de un entrenamiento, de cómo van fluctuando. Pues en esta tarea hicimos un rondo, un juego de posición y una conservación de 9 contra 9. Y vamos viendo cómo se van distribuyendo por posiciones, los metros por minuto en cada una de las tareas y vamos llevando el control de todo para ver si esa tarea ha cumplido con las demandas del partido o no cumple con las demandas del partido. Luego vamos controlando un poco cómo es ese día de entrenamiento con respecto a los últimos 4 días exactamente igual del mismo día. Por ejemplo, un -4. Si ayer fue -4, pues comparamos el día de ayer con los últimos 4 -4. ¿Vale? Para ver si nos vamos desviando o no nos vamos desviando, si vamos incrementando o no vamos incrementando mucho las cargas con respecto a un día con otro. Y ese mismo día con respecto a los últimos 4 partidos. Evidentemente, es menor la carga de un día de entrenamiento con respecto a la del partido, pero vamos comparando para ir viendo cómo se van orientando las demandas en cada una de las sesiones. Y eso es el trabajo nuestro, de la Agencia del Deporte, de nadie más. ¿Vale? Llevamos el control de la sesión, vamos viendo los acumulados. Nosotros, dependiendo de los momentos de la temporada, estamos buscando acumulados de carga en torno a 300% en un microciclo, es decir, el partido estipulamos que es el 100%, pues un partido es un 100% en distancia. Si hemos corrido en distancia 8 kilómetros, hemos corrido 10 kilómetros de distancia, a la semana tenemos que hacer 30. Tenemos que hacer 3 partidos, acumular 3 partidos a la semana. Es lo que estamos buscando, dependiendo del momento de la temporada y demás, que eso ya es hilar un poco fino,
Pero vamos viendo cómo se van registrando todos los acumulados en diferentes variables, cómo se va orientando cada sesión de entrenamiento del microciclo, el -4, el -3, el -2, el -1, para ver qué demanda física trabajamos en cada uno de los días, y luego llevamos muy en cuenta, es una de las cosas que más trabajamos, el día complementario, el +1, el día después del partido, si la carga de los suplentes es exactamente igual que la carga de los titulares en el partido. Eso para nosotros es fundamental. El suplente al día siguiente juega un partido. Si en el partido de ayer corrimos 8 kilómetros, el suplente hoy corre 8 kilómetros. Si el partido de ayer corrimos 6, el suplente de mañana corre 6. ¿Por qué? Porque los suplentes siempre tienen que tener exactamente la misma carga que los titulares. Si no llevan la misma carga, a entrenar menos con los suplentes, menos, al final tienes un grupo de titulares muy titulares y un grupo de suplentes muy suplentes. Vale que le falta ritmo competitivo y me diréis, no, es que el suplente al final no compite. Ya, pero es que yo no soy el entrenador. Pero yo le tengo que dar el entrenador a los jugadores en el mismo estado de forma. Y partiendo de ahí, él ya que elija quién lleva ritmo competitivo y quién no. Yo en eso no. ¿Vale? Vamos viendo los acumulados de carga en diferentes variables, cómo se van distribuyendo a lo largo de la semana por cada jugador. La carga excéntrica de trabajo, que para nosotros es muy importante, el número de aceleraciones menos el de desaceleraciones, en número y en metros, porque la carga excéntrica acumulada de trabajo es uno de los principales factores de lesiones de los jugadores. Bueno, y aquí un poco también el acumulador de tareas. Y bueno, aquí he puesto un jugador que creo que conocéis bien, porque también estoy aquí jugando en Valencia. Vamos viendo, para nosotros es muy importante que cada jugador no se desvíe de su carga más de un 10, un 15%, dependiendo del momento de la temporada, pero estimamos un 15% de la carga de la semana con respecto a la anterior y con respecto a la anterior. Cogemos las 3 últimas semanas y la carga tiene que estar un 10, un 15% arriba o abajo. ¿Por qué? Porque partimos de un punto de vista de que si el jugador hace un 15% más o más, un 15% menos o menos, o sea, si desentrena o sobreentrena, es donde viene la lesión. Es decir, dentro de esa franja del 10%, por decirlo así, tenemos que llevar al jugador toda la temporada. De manera que la subida de carga siempre es progresiva. Nunca vamos a... Si ayer, la semana pasada entrenaste 1000 metros de alta intensidad, la que viene no puedes hacer 1800, porque entonces ¿cuándo te lesiona? Porque estás haciendo unos estímulos y unos esfuerzos que tu cuerpo no puede soportar. ¿Que si hace 1800 y no se lesiona? Pues que también puede ser, porque puede ser que lo soporte, puede ser que lo aguante, puede ser que no le tocaba o puede ser que tal. ¿Que hace 1000 y la semana que viene hace otros 1000 y se lesiona? Pues también puede ser. ¿Por qué? Porque las lesiones son multifactoriales. Es que no lo sé. ¿Por qué se lesiona un jugador? ¿Vale? ¿Por qué se lesiona un jugador? Ni idea. Porque yo que tengo una ciudad deportiva, yo, a los míos, 1 hora al día. Y el día tiene 24, yo hay 23 horas que no sé qué están haciendo. No sé si tienen problemas con su mujer, ni se lo pregunto ni me lo van a decir, no sé si tienen problemas con sus hijos, no sé si tienen problemas en su vida, no sé si se están durmiendo bien, alimentando bien, qué están haciendo, no lo sé. Y como no lo sé, yo solo los tengo 1 hora, hora y media. Y respondo por esa hora y media que los tengo controlados. El resto del día, como no lo sé, hay lesiones que ni te explicas. ¿Por qué? Estrés, que no duermen, no lo sé. Bueno. También llevamos un control para las cargas de entrenamiento en el gimnasio de fuerza. Lo trabajamos a partir del perfil de aceleración-velocidad con los datos que nos dan los GPS en campo. Bueno, esto es un poco más complejo, pero en función del número de sprint que hacen, nos van dando una curva y esa curva nos dice un poco si le faltan cargas altas o le faltan cargas bajas de trabajo. Pero bueno, un poco me meto mucho en eso. Y luego todas las mañanas ellos nos hacen un cuestionario wellness, el típico cuestionario wellness de cuántas horas han dormido, cuánto nivel de estrés tienen, etcétera, etcétera. Intentamos que no lo rellenen todos los días. La realidad es que es complejo que todos los días te lo rellenen. Fijaos, pues de todo esto son los jugadores, pues aquí hay 10 o así que no me lo rellenan. Al día siguiente te lo rellenan, otros días se les olvida. Bueno. ¿Esto para qué lo usamos? Les preguntamos cómo fue la percepción del entrenamiento de ayer, cuántas horas han dormido, cuál es su calidad del sueño, el nivel de dolor muscular y el nivel de estrés que tienen. ¿Y esto para qué lo usamos? Son los datos de todo el equipo a lo largo de varios meses. Si os fijáis, cuando sube mucho la fatiga y el dolor muscular y baja las horas de sueño y la calidad del sueño, esto es que es un partido. ¿Qué es lo que vamos buscando? Cuando hay partidos, aquí hay un partido, se han fatigado mucho, les duele mucho, lo que estamos buscando es hasta el siguiente partido que haya una recuperación completa. Para luego baja, para que luego vuelva a subir. Luego baja, para que vuelva a subir.
¿Para qué? Porque si vemos que no sube bien, que no están descansando bien, lo que hacer es bajarles un poquito las cargas de trabajo porque están fatigados. Entonces, ¿planificamos a lo largo de la temporada? Sí, pero vamos reajustando microciclo a microciclo, vamos reajustando semana a semana, porque no tenemos forma de hacerlo. Vivimos de un poco que ellos nos digan cómo están y cómo van recuperando, y en función de eso vamos ajustando sus cargas de trabajo, ¿vale? Luego vamos metiendo otra serie de pruebas rutinarias. Todas las semanas metemos dos tipos. Por un lado metemos la termografía y por otro lado le metemos un test de salto CMJ. La termografía la hacemos siempre los -4, los saltos el -1. ¿Qué buscamos con la termografía? Dos cosas. Uno, asimetrías entre un mismo grupo muscular y otro. Si el mismo grupo muscular, fijaos, este es el mismo jugador en diferentes temas, aquí viene bien, pero aquí ya se le empieza a cargar, desde esta semana, se le empieza a cargar un poco el isquio, y es donde empezamos a ver que si tiene algún problema, si no, si tenemos que compensar cargas, si no, si tenemos que reducirle carga y demás. A nosotros nos sirve mucho, no funciona bien y la usamos todas las semanas. De igual que de todos los -1, le hacemos un protocolo estandarizado de 3 CMJ dentro de la activación ese día en el -1 prepartido, para ir viendo dentro del mismo jugador, miramos varias variables, pero bueno, básicamente para ir viendo un poquito la fatiga a través del salto y cómo van evolucionando sus parámetros, y con eso los intentamos llevar control, ¿vale? Con todo esto que os he explicado así muy rápido, intentamos automatizar la información, básicamente. Yo a día de hoy, digamos que prácticamente no trabajo, la información está colgada, está automatizada, y todo el cuerpo técnico, cualquier miembro del cuerpo técnico del servicio médico puede mirarlo sin absolutamente nada. Pueden descargarse informes diarios del jugador, del equipo, de la sesión, del prepartido, del postpartido. Si ahora un jugador se va con... Ahora tenemos un jugador que se va a jugar con Guinea, pues se va con Guinea y se lleva su informe físico de las últimas semanas. Tenemos un jugador que a veces va con la sub-21 o la sub-19, pues cuando va con Santidenia se lleva su informe de cómo está de control de carga de las últimas semanas y demás, pues para que lo vean y lo tengan, porque es información que tenemos y no nos cuesta. Es información que utilizamos. Al final lo que hemos creado es como cada cosa que está mal, digamos, lo voy a decir así muy bruto, que no es así, suma un 10%, por inventármelo. Entonces, cuando un jugador, digamos, tiene un riesgo de un 80%, es que tiene como 8 cosas que están mal. ¿Esto quiere decir que tengo un 80% de riesgo de lesión? No. El riesgo de lesión no lo podemos medir, pero es como que tienes 8 cosas que están mal, un 80%. Es por unificar un poco las variables para el entrenador. ¿Y esto qué hace? El entrenador lo mira y toma decisiones. Si cree que el jugador tiene que jugar, si no tiene que jugar, etcétera, etcétera. Pero nosotros simplemente ya hemos cuantificado las cargas, vamos marcando quién tiene más factores de riesgo y quién tiene menos, se lo damos al cuerpo técnico, el cuerpo técnico lo mira, lo ve y toma decisiones, que para eso le pagan. En esto nos hacen caso, otras veces no, otras veces sí. Lo importante no es que me hagan caso o no me hagan caso, lo importante es que tengan información, la sepan interpretar. Y lo importante que creo que hemos conseguido es que, por decirlo así, que no me necesiten a mí allí. Que la información esté actualizada, esté automatizada y la podamos mirar desde cualquier lado para sacar cualquier tipo de informe y cualquier tipo de dato para tomar decisiones. Lo importante de todo esto es la toma de decisiones. Que los datos que sean rápidos, que estén bien ordenados, que estén bien estructurados, que las conclusiones sean rápidas y que pueda tomar decisiones en base a ello. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que os quería comentar. También quería dejar un tiempo para preguntas y dudas que tenéis. Así que, ¿qué cosa? Bueno, Luis Felipe anteriormente ha estado en el Numancia y también en el Valladolid. Sé de un montón de sitios hablando de estas cosas. Muy interesante, surgen miles de preguntas, comentarios.
Pues vamos allá. Momento de pregunta. El menos 4 de la termografía y el menos 1 del saldo, ¿qué significa? Entiendo que es el menos 4 y el menos 1. ¿Qué es un menos 4? Eso es lo que nos sabe. Eso es lo que no sabes, ¿no? Tu pregunta es que no sabes qué es un menos 4. Cuando he hablado que es un menos 4 y te comparo el menos 4 con los últimos 4 menos 4, ¿alguien se os sabe explicar qué es un menos 4? En el fútbol, sobre todo en el fútbol, bueno, en cualquier deporte, pero en el fútbol además, que no se juega siempre los domingos, que juega lunes, domingo, tal. Yo no hablo de lunes, martes, miércoles, porque para mí el lunes me da igual. O sea, igual un lunes es libre y otro día un lunes de mucha carga, dependiendo de cómo tengamos el partido. Entonces, normalmente en los microciclos se habla, el día del partido es el MD y el día antes del partido el menos 1, porque queda un día hasta el partido. 2 días antes el menos 2. 3 días antes menos 3 y el menos 4. Entonces nosotros hacemos termografía 4 días antes del partido y el salto un día antes del partido. ¿Vale? Que en el fútbol no se habla de lunes, martes, miércoles, jueves, porque si mi equipo jugase siempre los sábados, vamos a poner, yo entreno al juvenil División de Honor del Toledo y siempre juegan los sábados. Pues igual ahí sí tiene sentido hablar de viernes, jueves, miércoles, porque el microciclo es estable. Pero cuando con la liga hoy juegas el miércoles, perdón, el viernes, mañana juegas el lunes, luego el sábado, luego el domingo. A mí que sea martes, miércoles, verdaderamente me da igual. Entonces, para homogeneizar la nomenclatura de los días, se habla de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, MD, que es el día del partido, y normalmente está el más 1, que es el día después del partido, ese sí es más, porque es el día está dentro del mismo microciclo, y eso complementario, donde los suplentes hacen lo mismo que los titulares. Tienes el menos 1. Luego ya hay un día libre normalmente y luego empiezas otra vez. Ya dependiendo cómo te lo haya puesto, en este caso te van los partidos, menos 4, menos 3 o menos 2, eso ya depende, ¿vale? Para que trabajas en las formas, tiene mucha influencia en viajar para los muchísimo, muchísima. Nosotros, yo que llevo muy controlado todos nuestros datos y lo de los rivales, y no me voy a quejar, pero nosotros descansamos de media a la semana 18 horas menos que el Alavés y el Levante, por ejemplo. 18 horas menos. ¿Por qué? Porque, bueno, por circunstancias ellos tienen muchos rivales muy cerca. El Levante, si juega con el Albacete o incluso el desplazamiento a Huesca, es relativamente cercano. Nosotros para Huesca, que además viajamos en vuelo regular, que no viajamos en charter, nosotros vamos donde hay vuelos desde Gran Canaria y donde cuadra por horario, que no siempre volamos a Huesca, por ejemplo, o a Zaragoza. A lo mejor nos toca volar a Madrid y en Madrid coge un autobús y un autobús hasta Huesca. O a veces, este año en vez de ir a Santander, creo que ha sido el viaje a San Sebastián y San Sebastián un autobús hasta Santander. O sea, y luego la vuelta. Cuando jugamos en Cartagena, muchas veces volvemos desde Barcelona. En segunda no se vuela normalmente el charter. Entonces tienes esa dificultad, donde hay vuelos regulares y como vuelas. Entonces, para nosotros es muy complicado los descansos. De hecho, hay muchos microciclos que tenemos que alterar totalmente, que tenemos que dar día libre cuando no queremos dar día libre, porque verdaderamente el jugador está muy cansado. Es que son mínimo 3 horas de avión cuando juegas en Madrid, pero es que este año encima solo hay un equipo en Madrid. El año pasado había 3, pero este año solo hay 1. Entonces, lo tenemos muy complicado en cuanto a eso. Y descansar 18 horas menos en una semana de viaje que tus rivales es mucho. Mucho. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un buen momento en el sentido de que hemos jugado un partido en casa, luego jugamos primero un partido en casa, luego contra el Tenerife, otro partido en casa, para mí es un partido en casa, luego otro en casa, entonces tenemos 3 partidos en casa seguidos, por decirlo así. Nosotros ahí aprovechamos mucho para poder entrenar bien, que cuando viajamos no nos da tiempo a entrenar bien esa semana porque tienes que priorizar el descanso. También dependiendo del momento de la temporada, pero sí se nota. Ahora a finales ya se nota. Sí. Bueno, yo me presento, yo soy Xavi, no soy estudiante de CAD ni de FISIO, soy estudiante de nutrición. Y me preguntaba si trabajáis con algún en el equipo, si este tipo de datos, es decir, el análisis del entrenamiento, se los fabrican los nutricionistas y si los análisis de composición corporal, si es algo funcional, os lo pasan a vosotros los entrenadores, de qué manera se puede relacionar todos estos datos
también para poder tener rendimientos y lo que es. Sí, nosotros sí trabajamos con nutricionistas y nosotros todo lo compartimos, o sea, hablo con cuerpo técnico, pero con servicios médicos y el nutricionista, el psicólogo. Nosotros tenemos dentro del staff psicólogo y nutricionista y compartimos todos los datos con todo y ellos nos comparten todo. Al igual que al inicio de temporada nos comparten los médicos o las analíticas rutinarias, las pruebas de consumo de oxígeno y todo, y lo vamos teniendo todo en cuenta con la nutricionista exactamente igual. De hecho, yo no entiendo mucho de su trabajo, pero lo mismo que ella elabora es un poco en función de la carga de trabajo, sobre todo en el partido. Pero eso me refería así. Pero vale mucho, no semanal, pero sí cada mes. O se mantiene. Entiendo que sí, pero no lo conozco tan en profundidad, pero entiendo que sí. Otra cosa que quería preguntar es acerca de las inteligencias artificiales para que haga un boom y a lo mejor una burbuja, de si lo estáis empezando a implementar a la hora de tomar decisiones o... Sí, nosotros tenemos un departamento de análisis de datos dentro de la dirección deportiva, pero no está dentro del cuerpo técnico, está dentro de dirección deportiva y a la hora de hacer scouting y fichajes creo que es interesante, pero creo que... Yo esto lo hablaba mucho con un amigo mío que ahora es el director deportivo de Eibar, César Palacios, no sé si lo conocéis, y César siempre dice... César viene siempre del mundo del fútbol, capitán de Osasuna muchos años y bueno, y él siempre dice, los datos están muy bien, pero siempre vas a necesitar en tu dirección deportiva esos porteros. O sea, al final los datos están bien, pero tú siempre necesitas ver, hay un intangible que nunca vas a poder controlar, aunque ahora la inteligencia artificial quiere, a través de las publicaciones de las redes sociales de los jugadores, analizar sus estados de ánimos y cómo se adaptaría un vestuario. Lo más difícil es cómo se adapta un jugador a un vestuario. Y hay vestuarios que a veces no es tan relevante. Esto lo voy a decir sin tener ni idea. A lo mejor para el Real Madrid no es muy relevante. Pero para Las Palmas verdaderamente el vestuario es muy relevante. Y muchas veces prefieres un jugador que es un poco peor, se adapte muy bien a la dinámica del vestuario, que otro que te venga a romper el vestuario. Entonces, creo que esto se tiene mucho en cuenta y nosotros en la dirección deportiva sí que lo usan, pero creo que necesitas ese ojo experto. Nunca hay que perderlo, hay que dejarlo de lado. En base a lo que ha respondido sobre la dimensión activa y más psicológica de los jugadores, ¿crees que el Data a trabajar con? A ver, hay muchos equipos en la liga que que trabajan con una empresa, creo que es alemana, que hace análisis cognitivo a los jugadores, sobre todo del fútbol base de la cantera, a través de unos juegos de ordenador y demás, y te da unos resultados. Yo creo que es importante, y yo siempre digo lo mismo. La inteligencia artificial, el análisis cognitivo, no sé qué, ¿es importante dentro del fútbol? Mucho. ¿Viene a sustituir a alguien? No. Pero es que hace años no había psicólogos en los cuerpos técnicos y lo hay. No había nutricionistas en los cuerpos técnicos y los hay. No había un preparador físico especialista en fuerza y lo hay. Y si me remonto atrás no había preparador de porteros y los hay. Y si me remonto atrás no había preparador físico y los hay. O sea, el tiempo va cambiando y un poco el inicio de mi charla no es una crítica a la inteligencia artificial ni mucho menos. Es que viene, pero va a ponerse al lado. No para ponerse delante. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos. No viene a sustituir a nadie. La inteligencia artificial no va a sustituir a nadie en el corto y medio plazo, por lo menos en el mundo del fútbol. En largo plazo no lo sé, pero no creo. Ahora, que nos puede ayudar a tener análisis cognitivos de jugadores, análisis técnico-táctico más precisos, que nos va a ahorrar mucho desplazamiento en scouts y en ver vídeos, sí, pero que vienen a ponerse al lado, de momento. El Big Data, ¿cómo recoge factores psicológicos del deportista? A nivel individual y colectivo. Si es que lo recoge y cómo lo gestiona a raíz de ahí, descargas y... Yo lo único, a nivel psicológico, yo lo único que te digo es que lo único que conozco es dos cosas. Uno, los que hacen análisis de las publicaciones en redes sociales de jugadores y de estados de ánimo en función del tipo de publicaciones.
y por otro lado los análisis cognitivos que se hacen a jugadores para ver un poco su inteligencia espacial y todo este tipo de cosas. ¿Cómo se integran? Nosotros no lo usamos como tal en cuerpo técnico. ¿Cómo se integran en el control de cargas? Pues no sabría decir. Es que puede ser que yo considero que eso sí es muy pronto porque puede ser un factor de riesgo de lesión. Nosotros le preguntamos por su nivel de estrés y su estado de ánimo, aparte de tener que les preguntamos en persona todos los días que cómo están y cómo se sienten. A partir de ahí lo que te quieran contar. El problema es que tú tienes que poner en una balanza el tiempo que tienes con las pruebas y lo que puedes hacer. El otro día escuchaba hablar a un preparador físico de una cantera importante de Primera División de España que contaba todo lo que le hacía a los jugadores y yo echaba cuentas y digo, espero que ese chaval esté 17 horas al día en la ciudad deportiva, porque no le da tiempo. Entonces, que les puedo hacer mis pruebas y test cognitivo y no sé qué y no sé cuántas, me va a durar un día. Porque a la segunda semana me van a decir los jugadores, fuera, no queremos que nos hagas esto. Y se ha terminado. Entonces, yo no lo uso, porque yo el poquito tiempo que tengo disponible con ellos, prefiero hacer cosas que yo controlo y me sirven. Y es que al futbolista tampoco le pueden marear 10 horas todos los días. Entonces, tener un deportista a un nivel óptimo para poder competir, por ejemplo, el caso de Rafinha, físicamente, el Barça físicamente está bien, según los datos, tiene más goles, asistencias, más regates que los jugadores, por ejemplo, de inicios de este año. Y luego llega la sensación en el campo de que no se está bien, o tú por fuera dices, este jugador no está bien. O sea, no está para competir. No lo que está en el Vital, eso no entra ahí. Pero eso yo... No, o sea, no te podría responder si el Big Data entra ahí o no, no lo sé. O sea, yo no estoy en un cuerpo técnico de Fútbol Club Barcelona. Yo no sé qué le pasa. A lo mejor el cuerpo técnico del Barcelona lo sabe, pero es un proceso lento y largo. Nosotros el año pasado teníamos un jugador con un problema psicológico. Y el Big Data lo sabía, el Big Data y el utillero. O sea, lo sabe todo el mundo, pero es que es un proceso, la mente es un proceso tan largo y complejo, yo no sé lo que le pasa a Rafinha. Ni siquiera sabía que le pasaba algo. Pues yo el otro día le vi hacer un buen partido, pero no lo sé. Es que yo te lo podría decir de un jugador mío, pero si un jugador mío dice que mentalmente no está, ni Big Data, ni el rendimiento físico, ni leches. No está, no está. Si mentalmente no puede, no puede. Y la mente es todo. Entonces, no lo sé. Tendría que estar en esa situación. Cuando hemos estado en esa situación, el jugador no podía jugar. Pero ni Big Data ni nada. Mira, lo que hacia antes de la posición individual y los de carga, que eran los de la tecnología, los resultados siempre están relacionados. Sí. Siempre el jugador se encuentra con sale a veces un jugador a lo mejor dice que está bien y la tecnología dice una cosa, lo que ve. A ver, Se encuentra mal el jugador siempre está bien. Si tú hablas con un futbolista profesional, el futbolista siempre está bien. Nunca le pasa nada. O sea, el futbolista tiene 40 de fiebre y está para jugar. Yo no sé por qué. Bueno, sí lo sé, porque el que está en dinámica jugando no quiere quitarle. Y todos tienen que firmar contrato nuevo. Y todos tienen que renovar. O sea, el futbolista, a mí siempre dicen, no te engañan porque salen de fiesta y no te lo dicen. No, a mí el futbolista no me engaña en eso. A mí el futbolista me engaña diciéndome que no le duele nada cuando se está muriendo de dolor. Ese es el principal problema. Entonces, a mí nunca me dicen, me duele la derecha y luego no sé dónde la izquierda. No, lo que tú tienes es que el futbolista nunca te va a decir que le duele algo. No sé cuál es el fin de los investigaciones. Yo les pregunto, yo con ellos, a ver, es que esto es un proceso largo. Llevamos 3 temporadas con ellos. Hablamos mucho, les explicamos para qué sirve esto, para qué lo usamos, por qué lo usamos. No militáis, si no metí no sirve para nada, esto es para nosotros, no es para nosotros. En 3 años hemos hablado mucho con ellos. A lo primero yo notaba que, por ejemplo, después de un partido, un jugador que era siempre suplente, que juega a 90 minutos de pronto, percepción del esfuerzo de ayer, 5 sobre 10. No, percepción del esfuerzo de ayer, 10. Te estás muriendo. Y no pasa nada porque te estés muriendo, es normal. Pero ellos dicen 5 para no que me ponga otra vez, claro. Pero que tienes que hablar con ellos y decir, esto es independiente
de que te vayamos a poner o no, pero necesitamos saber tu respuesta, porque si no, no te podemos ajustar las cargas. Si mides un tipo y vas a entrenar normal, y si entrenas normal, entonces no vas a correcto. Esto parte un poco de la confianza que tengas con la plantilla y con los jugadores, pero les tienes que explicar mucho y vender mucho todo, para qué sirve, para qué lo usas constantemente, y esto lo uso para esto. Nosotros todos los datos que veis ahí se los ponemos a ellos en el vestuario, ellos los tienen. Les explicamos esto por esto, dices que no te duele, pero tienes esto, no sé qué, y ellos al final ya van, pues sí, no, tenemos un jugador, no, me duele la rodilla, no, pero no te duele la hora, ya sí, me lleva doliendo todo el año, claro, pero te callas porque estás jugando, pero verdaderamente te duele la rodilla. O una lesión que siempre se calla, me tira el pubis. Claro, cuando ya te dicen que me tira el pubis, ya que le tienes que operar, porque le lleva doliendo tanto tiempo, que ya está tan cronificado, que ya no tienes, pero ellos no te lo van a decir. Se lo callan siempre, porque quieren jugar. Primero quería preguntarte si has trabajado en primera, porque creo que sí. Y si es sí, tanto a nivel psicológico, el nivel de estrés o a nivel físico, el nivel de fatiga se aumenta mucho después de un partido de primera o un partido de segunda. Sí, es mucho la diferencia. Sí, he trabajado en primera 1 año y medio, hasta que dejé el Valladolid y me fui al Numancia. Y a ver, te diría que son más fáciles, y me vas a permitir la expresión, los partidos de primera que de segunda. Físicamente son más exigentes en segunda que en primera. Y ahí a lo mejor hay que abrir un melón si es que el futbolista de segunda es peor y por eso también es más exigente, si el futbolista... Pero en segunda son más exigentes físicamente los partidos que en primera. Eso no quiere decir que en primera, me lo voy a inventar también, ¿vale? Un Athletic de Bilbao, Osasuna, sea físicamente súper exigente, pero el promedio de partidos de segunda con respecto al promedio del partido de primera, yo por lo que es más exigente en segunda que en primera. Es más dura. También hay mucha más igualdad. Los partidos no se rompen normalmente. Todos los partidos son 1-0, 0-1, 2-1, quitando alguno, pero la mayoría de los partidos son 1-0, 0-1, 1-2 en el 90. Y eso te obliga a estar corriendo todo el partido. ¿Cómo se ven estos últimos 10 partidos de carga, así? ¿Cómo lo van a afrontar? Un dolor. La segunda es muy larga. La segunda es muy larga. Nosotros lo que hacemos normalmente, y esto ya aquí cada maestrillo tiene su librillo, nosotros a partir de ahora empezamos a bajar un poquito carga. Ya digamos que ya está todo estudiado, como se dice. Ya empezamos a bajar carga, nos quedamos solo, mantenemos o bajamos y solo a partido, la exigencia de partido y todo el entrenamiento mantener. Ya no acumulamos, ya no metemos tanto volumen, ya sesiones más cortitas y también a veces más intensas, pero ya cada vez menos. Vamos bajando carga. Ya el jugador llega un momento que ahora mismo no. Ya no. No. Ya es con lo que hay. Ya es con lo que hay. Ya si te va mal, ya no tienes tiempo de corregir. Porque no, yo creo, no entiendo mucho, pero no es un deportista individual que a lo mejor puedes adaptar tanto. Al final es un grupo y no, tampoco entrenas a uno, entrenas a 20, a 25. Entonces ahí nosotros ya llevamos 3 años haciéndolo así y bajamos. Empezamos a bajar así. Pero no he comparado. A ver, el año pasado más o menos, que se intentó por último tramo en playoff, pero este año toda la temporada ha sido más o menos arriba. Entonces, si se baja ahora, no. Ahora, bueno, vamos a no. No, es que nosotros no planificamos físicamente el trabajo del grupo en función del resultado de la clasificación. Para nosotros, yo, te voy a ser muy sincero, llevo 2 semanas sin mirarlo y no lo miro todas las semanas ni todos los días. O sea, nosotros no trabajamos por clasificación y entiendo que afecta. Entiendo que el entrenador lo mirará muchísimo y mirará cruces y no sé qué, y ahora esta jornada estos con esto. Nosotros no, pero porque nosotros no podemos ir como un perro detrás de una bolsa. O sea, nosotros al principio de temporada decimos, esto vamos a hacer así, aquí el pico de carga y empezamos a bajar. Ya más o menos con las estaciones un poco en función de los microciclos y los partidos, y así, y vamos bajando.
Y ahora me da igual estar en ascenso directo que en playoff. Yo ya no puedo cambiarlo. Pero cuando hice la planificación no estaba ni en ascenso directo, ni en playoff, ni nada. Estamos en la jornada 0. Entonces, nosotros hacemos la jornada 0 y nuestro trabajo se va haciendo a lo largo del año, independientemente del resultado. Entiendo que cuando hay resultados, afecta el estado psicológico de la plantilla. El otro día nos llevamos un golpe duro, el estado de la plantilla, todo afecta, pero que nosotros ahora tenemos 10 semanas, ahora no nos vamos a volver locos, nos vamos a hacer nuestra hoja de ruta porque confiamos en que va a salir bien, y si no sale bien, ya está, pero somos, en ese sentido, fieles a las ideas. Tú te hiciste esta planificación, pero ahora... Vale. Queda una, dos. El tema de gestión, sobre todo de cara con clientes, ¿hay probado alguna vez el pensamiento con el mismo día del partido para tener la misma versión del MD+1 con los titulares? No. Porque al final los MD+1 con los titulares, no es, o sea, ellos van a recuperar 2 días en vez de suplente que va a recuperar, aunque Sí. van a tener un día libre, está claro que van a... Claro, pero tú piensas en los suplentes y no estás pensando en los no convocados. Ya. ¿Qué haces con los no convocados? No le entrenas. Ya, pero no. Pero ponerle que se viste. Y luego nosotros tenemos una situación, claro, yo te vuelvo a decir, nosotros normalmente, vale, después del partido de casa sí, pero no lo hacemos. Pero después del partido fuera, nosotros lo que acaba el partido y lo único que estamos, que a lo mejor volamos a las 4 de la mañana después, es recoger rápido, que hay que ir a no sé dónde en autobús, no sé qué, no sé qué. Entonces, nosotros no nos da tiempo a entrenar fuera en el campo y luego normalmente dejamos 2 o 3 en las islas. Nosotros hacemos el +1 fuera el día después. Y una de cargas va a ser por SS o ¿Cómo? sí, es decir, a nivel de carga de estrés, tienen de SS necesitas tanto de educación. ¿O bien por eso o es No. otra variable? Nosotros vamos a variables directas y que acumulan. Distancia, alta intensidad, sprint. Eso. No vamos a... Derivadas, mi experiencia es que no suelen funcionar bien. Vamos a medidas directas. Vale. Bueno, buenos días. Me gustaría, más que nada, la intervención, más que para preguntar, es para darte la enhorabuena, porque quizás ellos no saben valorar el privilegio que es para nosotros que tú puedas estar aquí y puedas aportarnos tu conocimiento desde un punto de vista teórico y además aplicado, que creo que es muy importante y es lo que muchas veces en este ámbito del Big Data, etcétera, falta a la hora de poder aplicar los conceptos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, enhorabuena por la ponencia y aprovechando, ya te pregunto un poco, a nivel particular, a nivel individual, cuando queréis ajustar algo con algún jugador, creo que a nosotros nos interesa sobre todo eso, el aspecto práctico, porque nosotros somos los que estamos en el campo, los que estamos trabajando con los jugadores a nivel individual. ¿Cómo ajustáis eso a nivel práctico? ¿Veis que un jugador necesita reducir carga o veis que ha aumentado el riesgo de lesión en ese jugador? ¿Cómo lo hacéis a nivel individual? Mira, normalmente nosotros cuando acaba el microciclo, cuando acaba el partido, sacamos acumulados, sacamos carga, vemos qué jugadores necesitan más, qué jugadores han pasado y necesitan reducir, y entonces ya nos ponemos al habla los preparadores físicos y entonces yo les doy una serie de recomendaciones. Yo les digo, siempre desde un punto de vista para mí ideal, que luego muchas veces me dice el preparador físico, ya, pero es que entonces si me quitas a 4, se me queda descompensar esta tarea. Yo les doy el ideal. Yo le digo, a este jugador hay que quitarle espacios reducidos, a este jugador hay que quitarle espacios amplios, a este jugador esta semana lo mínimo. Entonces, yo les voy indicando qué tipo de tareas hay que quitarle, qué tipo de tareas sí que podían hacer y qué tipo de tareas no. Y luego los jugadores que tienen más, que tienen que hacer un poco más porque se están quedando un poco cortos, tenemos preparado una serie de cuñas metabólicas y una serie de área aérea, un poco en analítico, que a mí no me gusta mucho y bueno, al entrenador tampoco le gusta mucho en este caso, pero sí que a veces tienen que tocar ciertos estímulos y un poco para que acumulen un poquito carga en sus estímulos, tenemos preparado, a lo mejor le digo, ya a este jugador métele 2 cuñas, a este jugador 1, a este jugador 7 sprints, a este jugador se ha quedado corto. Pero sobre todo
más que meter, para mí el trabajo más grande es el de ir quitando carga a jugadores, porque yo por lo que yo veo, por lo menos en mi equipo, a lo mejor también por el estilo de juego de mi equipo. El principal problema es que no quitamos suficiente carga, que sobreentrenamos en ese sitio. Porque luego, la verdad, a nosotros que no vivimos del físico, con nuestro estilo de juego, los equipos no nos demandan mucho. Nosotros estamos haciendo 4 metros de intensidad de promedio, que no es nada. No es nada. El Eibar o el Alavés o el Levante, esto están metiendo 600, 700 metros de intensidad, nosotros hacemos la mitad. Entonces, prefiero ir quedándome corto en ese sentido, ir quitando carga y que los jugadores vayan frescos y descansados. Ahí. Entonces, yo les hago la propuesta, el preparador físico toma ya una decisión y luego el entrenador toma la definitiva. Entonces, de la que yo hago a la que toma el entrenador, normalmente hay bastante ajuste, pero a veces hay un jugador que entrena un poco más de lo que yo creo. Vale. Última. A todo el equipo, Y si la hacéis antes o después del entrenamiento. siempre antes, todo el equipo 15 minutos. Nosotros lo tenemos ya todo muy preparado. La ciudad deportiva es muy grande, es una ciudad deportiva que está muy bien. Entonces, nosotros tenemos ya una zona solo de la termografía, tenemos el tipo de puesto, ellos van pasando y sale la persona. Lo que se tarda es una foto por delante y otra por detrás. Pum, pum, otro, pum, pum, otro, pum, pum. En 20 minutos, como mucho, hemos terminado todo. Y ya ellos desayunan allí, se terminan de desayunar, se hacen la foto y ya se van para la activación. Para nosotros es muy cómodo, ¿no? Pero tienes que tener, porque si no sabes hacerlo, el jugador se cansa y que se rápido. Pues muy bien, muchas gracias.